Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó una disminución en las reservas de petróleo y gas. De acuerdo con la entidad, Colombia cuenta con hidrocarburos para 6 años. El gobierno anunció un plan de reactivación para este sector. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por primera vez en la historia del país, un expresidente es acusado y enviado a juicio. El exmandatario Álvaro Uribe Vélez fue acusado por 3 delitos: soborno a testigos, fraude procesal y soborno. La juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, negó la solicitud de nulidad al proceso del expresidente Uribe de 71 años. El paso siguiente será una audiencia preparatoria programada para el 10 de julio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro aseguró hoy en el departamento del Cauca que no se quiere reelegir. En diálogo con representantes de los 42 municipios caucanos, el presidente hizo también una férrea defensa del acuerdo de paz suscrito con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y pidió perdón por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Corte de La Haya ordena a Israel cesar operaciones en Rafah, en el sur de Gaza. Trump va al Bronx en busca del voto latino. Putin pide reactivar negociaciones de paz con Ucrania. Estudio geológico alerta que la Tierra podría partirse en dos por una grave falla en Asia. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza. El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó a Israel que detenga las operaciones militares en Rafah, un fallo histórico que probablemente aumentará la creciente presión internacional después de 7 meses de guerra en Gaza. The court considers that, in conformity with its obligations under the Genocide Convention, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. La Corte Internacional de Justicia advirtió que la situación actual derivada de esta operación militar implica un mayor riesgo de causar un daño irreparable a los palestinos civiles para evitar un genocidio. Además, exigió a Israel asegurar el acceso sin impedimentos a Gaza de cualquier comisión de investigación y le ordenó mantener abierto el cruce de Rafah para el acceso de la ayuda humanitaria a la franja. La decisión del tribunal se conoció luego de que el ejército israelí rescatara los cuerpos de otros 3 rehenes en el norte de la franja de Gaza. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución que aboga por la protección de los trabajadores humanitarios y de la ONU. Con 14 votos a favor y una abstención de Rusia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condena enérgicamente los ataques contra trabajadores humanitarios y personal de la ONU. Además, exige que todos los combatientes los protejan de acuerdo con el derecho internacional. Esta resolución, presentada por Suiza, expresa una seria preocupación por el creciente número de ataques y amenazas contra el personal humanitario, junto con el continuo desprecio y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de los combatientes. Since 2003, the year in which the Security Council adopted Resolution 1502 on the protection of humanitarian personnel, at least 2,491 aid workers have lost their lives. Over 4,500 were wounded or kidnapped. These numbers continue growing with every month of ongoing armed conflict in Gaza, Sudan, Ukraine, and elsewhere. This is simply inexcusable and unjustifiable. La resolución no señaló una guerra en concreto, pero se aprobó en medio del conflicto armado en Gaza y Ucrania. El republicano y precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentó en el Bronx, barrio de mayoría demócrata, para atraer votantes afro e hispanos, a la vez que arremetió de nuevo contra los migrantes.
El expresidente estadounidense Donald Trump, como lo ha prometido, ganará las elecciones presidenciales a como dé lugar. Y eso ha quedado evidenciado en sus campañas electorales, donde una de sus estrategias es llegar a los votantes demócratas, por lo que el republicano se ha entrado en los barrios que apoyan al presidente Joe Biden. Trump reunió a unos miles de seguidores en un parque de Nueva York, en el barrio mayoritariamente hispano y afro del sur del Bronx. Right here in the Bronx. A quienes les prometió devolver la seguridad, la prosperidad de la ciudad y reducir los impuestos. And we have mobs of migrants fighting our police officers and giving America the middle finger. But we are not going to let this continue. We are not going to abandon our hope and our pride. This city has given us so much, and now it is time that we are going to give it back. Together we are going to make New York City great again, and simultaneously we are going to make America great again. Trump agregó que los afroamericanos están siendo masacrados por la inmigración. Encuestas recientes sugieren que el republicano está ganando terreno entre los afro y los hispanos, que tradicionalmente han apoyado a los demócratas y fueron fundamentales para la victoria de Biden en 2020. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que permitirá a los médicos de Arizona y a sus pacientes viajar a ese estado para realizar abortos, luego de que el gobierno de Arizona prohibiera totalmente la interrupción de los embarazos. La norma aprobada por el gobernador de California fue redactada en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Arizona, que establece una prohibición casi total del aborto que data del año 1864, excepto si la vida de la mujer está en peligro, la cual entrará en vigor el 8 de junio. Esta ley, que entra en vigor de inmediato, tiene como objetivo dar a las ciudadanas de Arizona la opción de interrumpir su embarazo de manera legal con su médico durante los próximos meses. Esto si los médicos cumplen ciertos requisitos. El mandatario afirmó que la protección del acceso al aborto es simplemente una cuestión de decencia básica y de respeto a las mujeres y las niñas. El Senado de Estados Unidos rechazó por segunda vez el proyecto de ley para restringir la migración, con 43 votos a favor y 50 en contra. Esta normativa, que incluía medidas que, entre otras cosas, limitaban el acceso al asilo al llegar a la frontera con México, se hundió en la Cámara Alta. El gobierno ucraniano le pidió a Occidente que se le permita atacar el territorio ruso con el armamento que le envían para defenderse. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió en su discurso a la nación, a los países occidentales, que le envíen ayuda militar que le permita atacar infraestructuras situadas dentro de la Federación Rusa, desde las que el ejército ruso golpea territorio ucraniano. Путін не просто хоче зірвати саміт миру. І багато чого намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості попри всю путінську брехню. Він залежить від оточення в широкому сенсі цього слова, від міжнародного оточення теж. Zelensky condenó los ataques rusos con misiles y bombas aéreas guiadas contra la región fronteriza de Kharkov y los culpó al déficit en defensa aérea que sufre Ucrania y a la prohibición de golpear territorio enemigo con su armamento que siguen imponiendo la mayoría de aliados de Kiev. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, solicitó reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, pero puso en duda la legitimidad de su homólogo, Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin dijo que era necesario reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, aunque advirtió que éstas deben tener como objetivo final la firma de documentos jurídicamente vinculantes. No obstante, el mandatario expresó sus dudas sobre la legitimidad de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo mandato expiró el pasado 20 de mayo, luego de que dijera que no celebraría elecciones presidenciales este año debido a su tercer periodo de guerra con Rusia.
Por otro lado, el gobierno ruso reconoció por primera vez que el grupo yihadista del Estado Islámico es responsable del atentado del pasado 22 de marzo contra la sala de conciertos en las afueras de Moscú, que dejó al menos 144 muertos y 360 heridos. Aunque el grupo terrorista en repetidas ocasiones dijo ser el responsable del atentado, Moscú intentó vincular a Ucrania y a Occidente del peor ataque registrado en Rusia en 20 años. 13 misioneros estadounidenses fueron asesinados a tiros en una emboscada por una pandilla en Haití. 2 de estos misioneros eran la hija y el yerno del congresista republicano Ben Baker. Ante este trágico hecho, la administración del presidente Joe Biden insistió en un despliegue urgente de la Fuerza Internacional de Seguridad que liderará Kenia en Haití, dado que la ola de violencia en ese país es cada vez más aguda. Un grupo de científicos descubrió una falla geológica que provocaría la posibilidad de que la Tierra se parta en dos por el continente asiático. En las profundidades de la cordillera del Himalaya, un equipo de geocientíficos identificó la preocupante falla geológica. El hallazgo se basó en la observación de las placas tectónicas que dividen a Asia, exactamente en la región de Tíbet, donde se ha detectado un fenómeno de desgarro y de laminación del manto litosférico. En la investigación se explica que esto es debido a la misma densidad de las placas india y euroasiática. La colisión entre ambas podría resultar en la fragmentación de la región hindú. Con respecto a estos quiebres, se menciona que la diferencia de los que son comúnmente presentados en la Tierra, que suelen ser verticales, esta falla se está dando a lo ancho, lo que indica un tipo de ruptura atípica. Ante esto, el avance de esta investigación es bastante significativo, con una gran probabilidad en aumento de terremotos y una fisura en la meseta asiática conocida como Kona Sangri, que podría ser un indicador de una falla más grave. Singapore Airlines reforzó su política de señalización del cinturón de seguridad tras el incidente mortal por turbulencias en Asia. Según la aerolínea, la nueva medida se basa en equipar los aviones con cinturones de seguridad más resistentes. Además, se prohibió servir bebidas calientes y comidas cuando la señal del cinturón de seguridad esté encendida durante el vuelo. Un equipo de científicos chinos desarrolló un robot humanoide emocional interactivo. En el laboratorio de robótica de la Universidad de Ciencias de la Computación y la Tecnología de China se presentó un robot humanoide emocional interactivo llamado Guagua, mostrando sus talentos maravillosamente. Este es un autómata emocional con expresiones faciales muy realistas, capaz de generar y establecer conversaciones con los humanos, y también ofrece comentarios y apoyo personalizado para satisfacer las necesidades emocionales del usuario. Lo más destacado de este robot radica en sus expresiones faciales y su tacto, altamente realista, ya que usa más de 30 controladores de motor que logran el movimiento coordinado de sus músculos faciales, lo que permite al robot presentar expresiones auténticas y naturales. Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Se va el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Omaña, acompañado al presidente Petro desde el comienzo de su gobierno. Omaña fue uno de los ministros mejor calificados del gabinete del presidente. Es nuestro invitado esta noche. Ministro, gracias. ¿Por qué se va? Bueno, primero buenas noches a usted y a todos los televidentes. No, creo que uno cumple un ciclo, los ministros deben cumplir con el tiempo que se considere necesario. Ya es de todo sabido que yo renuncié al ministerio, que nombrarán otro ministro. El presidente muy amablemente me pidió que lo acompañara como delegado de Colombia en el Fondo Monetario Internacional. En el día de hoy le informé que por razones familiares y personales no puedo aceptar tan honroso nombramiento. Mejor dicho, usted se retira del gobierno totalmente. Pues sí, hasta ahora sí. ¿Y por qué, ministro?
No, no hay ningún motivo diferente. Creo que, mire, yo tengo un privilegio con usted. Usted me hizo la primera entrevista como ministro y va a ser la última entrevista como ministro. Mi compromiso con ustedes fue con el país, fue hacer una serie de reformas importantes. Creo que hemos hecho en estos casi 2 años esas reformas, como le contaré más adelante, y creo que es un buen momento para buscar otros rumbos de la escritura, de la academia, de lo que soy yo como profesor universitario y como humanista, y va a ser un placer también estar acompañando el proyecto y el programa de gobierno y el liderazgo del señor presidente hasta que me lo permita la vida, porque sí creo que es un proyecto que habla de una justicia social, de una justicia económica y de una justicia ambiental, y ese proyecto es fundamental para reducir los índices de desigualdad, para eliminar la corrupción y para tantas otras cosas más, pero especialmente para pasar de un modelo de desarrollo minero energético a un modelo de desarrollo sostenible, productivo e inclusivo. Pero a ver, señor ministro, ¿por qué dice usted que es un buen momento para irse? Pues es un momento para irme porque completé muchas de las reformas. Todo eso que hablamos en la primera entrevista puedo decirle a usted que lo hemos hecho. Y, por supuesto, uno forma parte de un gobierno que uno va hasta cuando lo necesiten o cuando le den otras tareas. Desafortunadamente la tarea que me ofreció el presidente, como le digo, por mis razones familiares y personales, no la puedo aceptar. Pero, a ver, señor ministro, la opinión pública tiene de usted una muy buena calificación. Consideran que usted ha sido, sin menospreciar a sus colegas, uno de los mejores miembros del gabinete. Nadie entiende por qué se van. Pero la verdad es que yo no tengo nada más que decirle. Me voy porque completé un proceso, completé unas cosas importantes para el país, para el gobierno, y realmente no deja de ser interesante buscar otros caminos para seguir pensando. ¿Hay algo del gobierno que a usted le molesta? Para nada. Yo tengo, primero, y tengo que decirle 3 molestias que no tengo. Un excelente grupo de ministros, de compañeros, que han sido un apoyo fundamental en mi periplo por el ministerio. Un excelente presidente con quien he compartido profundamente. De acuerdo, pero perdón, si es un excelente grupo, ¿por qué usted deja de ser parte de ese excelente grupo? Porque hay otras excelencias en el mundo, Yamil. Pero ¿qué tal que sus colegas pensarán igual? Pues es que cada uno es independiente de pensar como quiera. ¿A usted le parece oportuna una crisis de ministros? Yo no causé la crisis de ministros. No. No. ¿Y entonces usted por qué es oveja negra? Bueno, oveja negra he sido toda la vida. Yo he sido un rebelde toda la vida. Yo he sido una persona que he creído en cosas fundamentales que no cree la mayoría de la humanidad, como los derechos humanos, como la necesidad de mejorar condiciones terribles en el país. Pues estuve 6 años en el exilio, cuando asesinaron a mi hermano hace 26 años. Nosotros hemos sido unos luchadores sociales y unos luchadores por cambio en las políticas del país. Si eso es ser oveja negra, pues sí, soy oveja negra, pero resulta que esa lucha por un cambio social fundamental la hemos tenido toda la vida. Entonces sí estoy de acuerdo con usted. Eso podría ser tachado de oveja negra, y esa es la tragedia del país, que a las ovejas negras nos han perseguido toda la vida. ¿Por qué estamos tan mal en derechos humanos? Porque seguimos mal en derechos humanos, ¿no? Colombia ha sido la oveja negra durante muchos años, o uno de los países que ha sido la oveja negra en los temas de derechos humanos. Pero si usted se pone a ver qué son los derechos humanos, nosotros estamos haciendo cosas importantes en los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida. De todas formas, aunque haya inseguridad, han disminuido los asesinatos de líderes sociales, han disminuido
una serie de cuestiones, por ejemplo, los falsos, mal llamados falsos positivos, y en general en los derechos humanos fundamentales como la salud, pues se ha tenido acceso a todo el territorio con dificultades, pero que era necesaria hacer, y ojalá se aprobara la reforma a la salud, pero se están haciendo cosas importantes, se está trabajando en el tema de los derechos laborales, el derecho al empleo, que es un derecho humano fundamental, y hay un derecho humano fundamental, que es el de la educación. Y en la educación ha habido logros importantes, por supuesto con traumatismos, porque cambiar una estructura de más de 50 años que se ha entronizado en el país, pues requiere cambios también fundamentales. A ver, ministro, ¿de qué manera podría recuperar el país el respeto a los derechos humanos? Es una pregunta tautológica, Yamil. ¿De qué manera recupero yo el respeto a los derechos humanos respetando los derechos humanos? Hay dos características de los derechos humanos, es los derechos humanos como tal y el respeto al derecho internacional humanitario, que son dos cosas diferentes, porque una tiene que ver con el Estado y el gobierno y otra tiene que ver con todos aquellos violentos que no pertenecen al Estado y al gobierno. Desafortunadamente se había creado un desequilibrio entre el respeto a los derechos humanos fundamentales y el respeto al derecho internacional humanitario, donde inclusive hubo contubernios entre algunos miembros del gobierno y las fuerzas, por ejemplo, paramilitares. Los derechos se habían violado por parte de grupos irregulares, insurgentes, y en general, ¿cómo se recupera eso? Pues fortaleciendo el proceso de la paz total y fortaleciendo un cambio en el desarrollo sostenible y fortaleciendo los derechos humanos fundamentales a la vida, a la salud, a la educación, al empleo. ¿De qué manera se cambia eso? Se cambia trabajando muy duramente por cambiar una estructura que en el país se había entronizado, donde por supuesto el papel del narcotráfico y el papel de todo lo que eso significó en el país durante tantos años, empieza a jugar ese papel fundamental que solo se cambia reemplazando por economías sostenibles en las economías donde priman los cultivos ilícitos y el narcotráfico. A ver, señor ministro, la paz total ha sido un fracaso. La paz total ha implicado la apertura de los diálogos con todos los grupos armados. No ha tenido resultados concretos en cuanto a las negociaciones, pero usted no puede negar que siguen sentados a la mesa grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional, donde están los grupos que tienen que ver con las disidencias, algunas de las disidencias de las FARC, e inclusive se tiene diálogo no de paz, sino de sometimiento con grupos irregulares de otra índole. Entonces es un proceso que ha tenido altas y bajas, pero que en mi opinión, puede que no sea la de otros colombianos, ha tenido avances importantes en la caracterización de cuáles son las necesidades reales para llegar a la paz total. No es dejación de armas la paz total. La paz total es recuperar pues el territorio y recuperar el territorio para que todos los colombianos puedan vivir en paz. Y solo viven en paz si podemos sustituir con desarrollo económico y social lo que está pasando. No se le olvide que durante los últimos 4 años del gobierno Duque, yo jamás pongo un espejo retrovisor, la paz que se hizo con las FARC permitió no una acción del Estado, ni el Estado estuvo en los territorios donde se hizo la paz con las FARC, sino que fundamentalmente el Estado abandonó esos territorios y permitió que la delincuencia se tomara nuevamente esos territorios. Entonces, claro, profundizaron los procesos de la guerra, deterioraron la paz que se había conseguido con la firma del acuerdo con las FARC durante el gobierno del presidente Santos. Entonces se profundizaron las dificultades y ahora nos toca enfrentar nosotros esa profundización de dificultades y volver a reconstruir los procesos de paz, y eso estamos haciendo. ¿Usted estaba contento como ministro? A mí me encanta servir al país y cuando sea necesario.
Esa no es mi pregunta. No, yo estoy contento como ministro. ¿Por qué, Yamit? Porque, como le decía en la primera entrevista, yo me comprometí a hacer reformas importantes en políticas en materia de comercio exterior. Las hicimos y el Consejo Superior de Comercio Exterior cambió la estrategia de comercio exterior en el sentido de que teníamos que equilibrar las condiciones entre los productores nacionales, los importadores, fortalecer la integración económica, por ejemplo, con Venezuela, con otros países de Latinoamérica y con el sur. Fundamentalmente hay un planteamiento de fondo en el cambio de la política de comercio exterior y, como le digo, fue aprobado. Por otra parte, en la política de reindustrialización, nosotros nos comprometimos, y el Ministerio como tal ha trabajado muy duramente en eso, en plantear un cambio en el modelo de desarrollo sostenible hacia una reindustrialización. Aquí le tengo que decir una cosa, el capital no es plastilina. Las máquinas no se vuelven dinero y el dinero no se vuelve máquinas automáticamente. Eso necesita un proceso y ustedes lo conocen mejor que yo, y en ese proceso se plantea un cambio en el modelo de desarrollo porque se había deteriorado todo el sistema productivo del país, especialmente el agrícola. Usted me preguntaba hace un rato por el tema de los tratados de libre comercio, el tema agroindustrial, el tema de bienes industriales y el tema de los servicios, que simplemente deterioramos toda producción y había que crear y atraer nuevas inversiones y nueva oferta productiva para el mercado interno y para el mercado exportable. Esa política se definió en un COMPES de reindustrialización que está aprobado por todos los ministros y el presidente. Y en tercer lugar, algo que sí tiene efectos más de corto plazo, que es el tema de los servicios inteligentes, los 4.0, la economía digital y el turismo, que ha tenido resultados convenientes, el tema del empleo, el tema de fortalecer las organizaciones de la economía popular. En esos 4 puntos, en el cambio de política, ha habido logros fundamentales que se pueden ver sin mayor problema a la vista. En industria se están recuperando las cosas, los indicadores no son buenos. La explicación más dura en industria tiene que ver con el sector automotor que tuvo una caída del 50 y pico %, incluida la salida de General Motors del país. En el sector de las confecciones, donde han ganado mucho espacio. Bien mal. No, porque es que ha ganado mucho espacio toda esa economía informal que se está formalizando de las pequeñas y microempresas, que son muy importantes en el sector y que no se miden correctamente en las estadísticas del DANE. Si usted ve la gráfica de largo plazo del crecimiento de la economía, es más o menos la misma. 0,7. No, la de largo plazo es el mismo. Y si usted ve, creció el 7%, es claro. Recalentamos la economía porque había que responder a eso, y todo lo que sube baja, como lo que sube como palma cae como coco, bajó y se está estabilizando. A propósito, ¿por qué el Banco de la República no baja? El Banco de la República ha utilizado la política monetaria con sus tasas de interés para, entre comillas, controlar la inflación. Y uno controla la inflación cuando hay mucha demanda, pero uno no controla la inflación cuando hay una crisis de oferta y de baja demanda. El Banco de la República tiene su sabiduría, tiene su autonomía. Pues yo estoy de acuerdo con la autonomía del Banco de la República, pero no estoy de acuerdo con que el Banco de la República, en su autonomía, y eso es su responsabilidad, no haya bajado las tasas de interés en la velocidad que requería una reactivación económica en la actualidad. Es indispensable que lo haga. Pues por supuesto. No bajarlas a cero, ni mucho menos, pero que acelere las bajas de interés parecería indispensable, pero como eso es una autonomía independiente del gobierno, pues sí hay que llamarlos a la cordura, porque la situación y la necesidad de que se reactive la economía es evidente y deberían. Yo no puedo ordenarles eso, pero sí por lo menos sugerir, deberían acelerar la baja en las tasas de interés. Ahora mire, señor ministro, que hubo un presidente en Colombia que decía, y ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Era el presidente Santos, que yo estuve presente cuando lo dijo, ahora que la fiesta está tan buena, ¿por qué no nos vamos? ¿No? Y realmente, mire, uno es un actor que ha estado siempre en la sociedad civil. Yo he tenido el placer de trabajar con los empresarios, con los grupos sociales y con la academia, como usted sabe, toda mi vida en la Universidad Nacional de Colombia.
todos esos espacios y en un mundo ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, son espacios que están abiertos para volver a participar. Volveré a los temas académicos, a los temas de investigación, al trabajo con los grupos empresariales, como siempre lo he hecho, y con los grupos sociales. ¿Representar a Colombia en Washington en el Fondo Monetario? Eso tiene más que ver con aspectos familiares y con aspectos personales que me hacen estar en Colombia en este momento. ¿Me has dicho? ¿También retiro del gabinete? No, tienen que ver con estar en el exterior cuando debo estar en Colombia por motivos personales. No le entiendo, no entiendo. Es que nadie entiende en Colombia, se lo digo con toda honestidad, señor ministro, su retiro. Bueno, pero yo he tratado de explicarlo con el respeto que me merecen los colombianos y por supuesto mi retiro es un retiro que tiene que ver con los cambios normales del gobierno y con el hecho de que yo estoy comprometido es con un proyecto de país. Desde donde esté, seguiré comprometido con ese proyecto de país. Fíjese usted que yo no me estoy retirando, simplemente estoy cambiando de casa. ¿Y para dónde va? Para la academia, para la investigación, para trabajar con los sectores productivos de este país y para trabajar con los sectores sociales de este país. ¿Es cierto que le ofrecieron Fondo Monetario? Fondo Monetario, sí, el presidente muy amablemente me lo ofreció, yo no, por las razones que les puse. Representación de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. Sí. Como le expliqué, mis razones familiares no me permiten estar en el exterior en este momento. Tampoco me ofrecieron, eso sí, no me ofrecieron Bruselas, nadie me ha hablado de ese tema, le tengo que confesar con sinceridad. Y en general, pues sí, yo tengo una vida intelectual, personal, tan importante que le puedo prestar servicio al país desde diferentes frentes y apoyar el proyecto del programa de gobierno del presidente Petro, entre otras cosas, porque lo construimos muchos de nosotros juntos con el presidente Petro y seguimos creyendo en ese programa de gobierno. ¿Usted no va a hacer política? Yo una vez hace muchos años cometí el error de lanzarme al Senado y me di cuenta que uno tiene la posibilidad de ser o candidote o candidato, y yo fui candidote. Ni sé hacer política, ni me interesa hacer política. Academia. Lo podría hacer. Academia, pero también participación en el desarrollo nacional, porque como le digo, yo tuve y tengo las mejores relaciones con los empresarios productivos. Fíjese usted que yo creo profundamente en un pacto social, y un pacto social que se tiene que hacer con los grupos empresariales, que se tiene que hacer con los grupos sociales. Pero escúcheme ahí, con todo respeto lo interrumpo. ¿Usted tiene algún ofrecimiento? No, yo no tengo ningún ofrecimiento. ¿De nada? De nada. Ni público ni privado. Ni público ni privado, pero soy pensionado, Yamit, como usted. Eso es una maravilla. Yo soy pensionado de la Universidad Nacional. Mi mujer es pensionada de la universidad, del sector público. Entonces, y tenemos pero la vida no se ha acabado para usted, es muy joven. Por supuesto que no se ha acabado. Muy capaz. No se ha acabado, y que usted sabe que alguien dice que el dinero está en los árboles, y es verdad, a mí nunca me ha faltado ni ofrecimientos ni posibilidad de trabajo, y continuaré trabajando. Joven no estoy porque tengo un pasado muy prometedor, pero todavía me quedan años productivos para aportar al país. Por supuesto, yo nunca he hecho cálculos de que me voy porque me voy para otro lado, pero hombre, a mí no me va a faltar participación tanto en la academia como en todo lo que tenga que ver con apoyo a las organizaciones sociales y empresariales. ¿Y en la academia tiene un ofrecimiento? No, porque yo me jubilé de la Universidad Nacional, pero por ejemplo, yo tengo un espacio importante porque siempre me lo han pedido en la Universidad Nacional de Colombia para ser un profesor especial, en otras universidades, en la Academia Diplomática, por ejemplo, que me encanta trabajar con eso tan importante para el país que son los funcionarios de la carrera diplomática. Durante muchos años fui profesor y evaluador de ellos y siempre han estado las puertas abiertas. Yo nunca he dejado las puertas cerradas y siempre se me han abierto con el cariño de mucha gente y con el respeto de mucha gente. ¿Y qué puerta tiene usted abierta en este momento?
le crea alguna tentación. Mire, la puerta que nos quedan a todos es completar lo que uno ha escrito. A mí realmente también he tenido la fortuna de poder publicar mis libros, he tenido la fortuna de poder publicar en los diferentes periódicos, por ejemplo, Portafolio, fue columnista casi 15 años, y en general todas esas puertas están abiertas, pero tal vez la que más me apasiona es escribir sobre la realidad del país y sobre la historia terrible de los últimos. Acuérdese usted que mi papá escribió un libro con Orlando Fals y con Germán Guzmán Campos, mi papá se llamaba, sí, Fals Borda, mi papá se llamaba Eduardo Mañaluna, que es la historia de la violencia en Colombia hasta el año 57. Acuérdese usted que mi hermano hizo historia en la defensa de los derechos humanos hasta que hace 26 años, por haber denunciado toda la barbarie de este país, fue asesinado. Acuérdese usted que yo estuve durante 6 años. Acuérdese usted que mi abuelo José Umaña Bernal y mi tío abuelo Francisco Umaña Bernal acompañaron la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, uno como presidente del Congreso y otro como ministro en ese momento. Esa es una historia que hemos conservado en la familia. Acuérdese que yo estuve 6 años en el exilio, siendo vicerrector de la Universidad Nacional, que salí del país. Mire, cuando uno ha tenido un proyecto consistente de defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, de el cambio necesario en el país, ¿cómo se le ocurre a usted que yo me voy a retirar en este momento cuando todavía me falta el resto de la vida para poder defender esos derechos fundamentales? Pues mire, eso es más que un puesto, es más que un ofrecimiento, es más un compromiso que lo hemos tenido siempre. Ya llevamos 100 años, casi la edad sumada de usted y mía. Pues mire, doctor Umaña, será mucha la falta que usted hará en el gabinete del presidente Petro, se lo digo con toda sinceridad. Yo sé que usted siempre es sincero y sí, es importante ver que el cambio se está produciendo. En algunas cosas hay que tener paciencia porque los cambios no son inmediatos, los resultados no se ven de inmediato, pero sí estamos en el camino de esa justicia social, de esa justicia económica y de esa justicia ambiental para una paz total. Doctor Umaña, esta siempre será su casa. Muchas gracias. Lo importante de esto es que ya no, yo le quería decir 2 cosas pequeñas. Yo quiero agradecer al gremio periodístico, porque nunca he conocido caballeros tan grandes como me han tratado. Es una maravilla. Y también quiero decirle que en el Congreso de la República todos los partidos políticos han sido gente que entiende que el país debe progresar, y lo último fue hace 3 días, entre 3 y 7 de la noche, la aprobación del Tratado de Protección de Inversiones con Venezuela. Y oiga usted esto, con más de 100 y pico de votos positivos en la Cámara de Representantes y con solo 3 votos negativos. Nos apoyó el Centro Democrático, Cambio Radical, que es importante, y solamente 3 votos negativos, 1 del Centro Democrático y 2 de Cambio Radical. Ese es un privilegio que yo he tenido, que es ese respeto maravilloso que yo le he dado a los agentes de los diferentes gremios, pero un especial énfasis en el respeto que me han dado los periodistas y el Congreso de la República. Pues, señor ministro, buen viento y buen honor. Muchas gracias, Yamil. Un abrazo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Se reducen reservas de petróleo y gas en el país. Hay petróleo solo para 6 años más y gas para 6 años y medio, revela Agencia Nacional de Hidrocarburos. Plan de reactivación para el sector petrolero, anuncia ministro de Minas. Presidente Petro dice que si Congreso no aprueba endeudamiento, decretará emergencia económica. Avanza en firme proceso contra expresidente Uribe, acusado de 3 delitos.
Jefe del ELN Antonio García habla con CMI y dice que no hay división en su movimiento. No pudo posesionarse nuevo comandante del ejército, general Luis Emilio Cardoso. Se reduce hambre en el país, dicen FAO y DANE. Rechazo de universidades a la reforma educativa. Se investiga tragedia, asesinada toda una familia. Relevo en la dirección de la DIAN. Jairo Villabona, nuevo director. Luis Carlos Reyes sería Mincomercio. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó una disminución de las reservas de petróleo y gas en Colombia. Según indicó esa entidad, esta situación pone en riesgo la autosuficiencia energética del país. El reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos reveló que la vida útil de las reservas petroleras bajó en 2023 al pasar de 7 años a 6.1 años. Para la entidad es necesario implementar medidas desde el gobierno para revertir la tendencia. Tenemos un horizonte de que esas reservas, si no hiciéramos nada hoy por buscar más petróleo, por buscar más gas, en 7 años se nos acabarían las reservas de petróleo. Se espera que las políticas del gobierno surtan efecto. ¿Qué contingencias son las que necesitamos gestionar para que esos recursos contingentes se conviertan rápidamente en reservas? De la industria petrolera depende las finanzas públicas del país. Mantenemos el promedio por encima de los 7 años. Se busca un trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció un plan de reactivación para la industria petrolera. Después de las noticias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el gobierno anunció un plan de acción de 13 puntos para reactivar la industria de hidrocarburos. Se trata de mejorar los factores de recobro y agilizar los proyectos vigentes aprobados por el gobierno nacional. Unas medidas regulatorias y de modernización normativa, ya hemos expedido algunas de ellas. Expedición del acuerdo número 06 de 2023, que establece criterios para la administración de contratos y convenios de hidrocarburos vigentes. El objetivo es incentivar, como decía al principio, la exploración de hidrocarburos en el país en el marco del proceso de transición energética justa. Se tendrá un consejo interinstitucional entre gobierno y sector privado. El funcionario afirmó que se agilizará el portafolio de proyectos exploratorios. Incentivar la exploración, y es el mensaje de este gobierno, es avanzar en la eficiencia y eficacia de los contratos que tenemos y avanzar entonces en la exploración en el país. También se buscará un proceso de agilización con las licencias ambientales. Mitigación de riesgos de nuevas suspensiones en contratos, es decir, toda la estrategia social de acompañamiento ambiental, también de relacionamiento con territorios para superar contingencias, pero evitar que nuevas contingencias se puedan presentar. Se espera cerrar el año con cifras positivas en materia de petróleo y gas. El gobierno nacional decretará la emergencia económica si el Congreso de la República no aprueba el cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares que está a su consideración. Eso fue lo que advirtió el presidente Gustavo Petro. La advertencia sobre declaratoria de emergencia económica la hizo el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X. El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para paliar el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública. Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo. Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el Congreso deben unirse en este proyecto y propósito. Congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes calificaron como una intimidación la advertencia del presidente Gustavo Petro sobre una posible declaratoria de emergencia económica. Pareciera pasar. La advertencia del presidente Gustavo Petro sobre la declaratoria de emergencia económica en caso de que no se apruebe un proyecto de endeudamiento no cayó bien en la Comisión Tercera de la Cámara, pues los congresistas califican como una presión lo dicho por el primer mandatario. Es inadmisible las presiones del señor presidente de la República al Congreso, especialmente a las comisiones terceras de Senado y Cámara,
un proyecto que apenas inicia su discusión. La oposición critica fuertemente al presidente y califican como una intimidación lo advertido por Petro. Las comisiones terceras haremos lo propio de cara al país en un debate serio y juicioso, sin intimidaciones y sin amenazas por parte del presidente. Con chantajes y generando pánico económico no funciona el Congreso. Desde la Comisión Tercera tomaremos la decisión que sea más responsable, fiscalmente hablando, para el país. El presidente de la Comisión Tercera, Carlos Cuenca, explica que el proyecto llegó hasta hace pocos días a la comisión y niega que esté engavetado, pues dice que se ha surtido adecuadamente el trámite. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que Colombia cumplirá con el pago de su deuda. Después del anuncio del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que el gobierno colombiano siempre ha mantenido el pago de su deuda externa. El gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo. Le hace un nuevo llamado al Congreso de la República para la aprobación del proyecto de ley del cupo de endeudamiento. Hoy necesitamos sincerar cuál es el cupo de endeudamiento. No estamos endeudando más la nación, sino poder pagar tranquilamente los créditos que fueron adquiridos dentro del cupo y por fuera del cupo, más las tasas de interés o el servicio de la deuda que está inherente a eso. Se da garantía sobre la salud de las finanzas públicas del país. El Congreso está chantajeando al gobierno nacional para aprobarle el cupo de endeudamiento que no ha debatido. Esto lo aseguró el director nacional de Planeación, Alexander López. En relación con la posibilidad de declarar la emergencia económica, el director nacional de Planeación manifestó que hay un chantaje desde el Congreso hacia el Ejecutivo. Tenemos que rechazar el chantaje que se está haciendo desde el Congreso para bloquear el gobierno y no permitir la inversión pública en los más pobres, en los más necesitados y en un programa que ganó las elecciones. Advirtió que a pesar de los escasos recursos y sin ese cupo de endeudamiento, el gobierno no dejará de pagar la deuda externa. Lo que pasa es que la deuda que tenemos actual, primero es muy costosa y es a corto plazo. Y eso nos está reduciendo los ingresos y nos está afectando la inversión y nos está afectando el funcionamiento. Si el Congreso no aprueba esto, pues naturalmente hay que decretar la emergencia económica, hay que seguir pagando la deuda y a quien van a golpear es al pueblo en general, quien está recibiendo la inversión pública, la inversión social que estamos haciendo en salud, en educación, en vivienda, en generación de empleo. No obstante, el director de Planeación confía en que las comisiones económicas y las plenarias de Senado y Cámara finalmente aprueben el cupo de endeudamiento. Por primera vez en la historia del país, un expresidente es acusado y enviado a juicio. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue acusado por 3 delitos, entre ellos soborno a testigos para que cambiaran su versión ante las autoridades. Lo que sigue en este caso es una audiencia preparatoria que ya fue programada para el 10 de julio. La juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, negó la solicitud de nulidad al proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De conformidad con el artículo 343 de la Ley 906 de 2004, numeral primero, se tienen por debidamente incorporadas las correcciones, adiciones y aclaraciones que presentó la Fiscalía General de la Nación y debidamente formulada la acusación en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado. ¿Qué daño ha contribuido a hacerme el doctor Montealegre, señora juez? Muchas gracias. Gracias, señor imputado. El exmandatario enfrenta los delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno. El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara y o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas. Este proceso judicial comenzó en el año 2018, cuando Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda por una supuesta manipulación de testigos. El juicio entrará en etapa probatoria.
El presidente Gustavo Petro aseguró hoy en el departamento del Cauca que no se quiere reelegir. También hizo una férrea defensa del acuerdo de paz suscrito con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y pidió perdón por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la explicación que dio el presidente Gustavo Petro, reunido con la comunidad del Cauca, manifestó que si se cumple el acuerdo firmado con las FARC, Colombia tendrá el desarrollo que se requiere y no habrá violencia. No, yo no me quiero reelegir. Yo quiero que esto se vuelva realidad, porque para algo lo firmaron, porque lo que produce violencia en Colombia es incumplir un acuerdo de paz en una magnitud tal que se convierte en un documento que es declaración unilateral de Estado ante el mundo. Y pidió perdón por no haber reasentado a los damnificados hace 17 meses de la avalancha de Rosas Cauca. Aquí este gobierno le ha incumplido a las víctimas de Rosas. Porque ya va, no recuerdo ya las fechas, 17 meses es inaudito. Y también pidió perdón por los robos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dijo que eso es una ignominia. Hicieron esos movimientos para robarse la plata. Y dejaron gente pobre, sufrida y en problemas, no solo gente pobre y sufrida, sino en problemas, para poder seguir viviendo sin una sola ayuda, sin la mano del Estado, sin la mano del poder público. Tan miserables como el peor de los neoliberales que haya gobernado a Colombia. Por eso la corrupción no tiene color político. El jefe de Estado prometió acueductos, vías y otras obras en el Cauca. En ese mismo evento realizado en Popayán, voceros de organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado le pidieron al gobierno y a los grupos armados al margen de la ley que respeten a la población civil. ¿Qué hacemos frente a lo que está sucediendo con la estética de lo narco que se ha materializado en cada uno de nuestros territorios y está cosificando y naturalizando cada vez más las violencias contra las mujeres? Que está haciendo que las niñas y adolescentes que están siendo reclutadas, presidente, estén llevándoselas los grupos armados con fines de explotación sexual. ¿Por qué nuestros cuerpos siguen siendo utilizados como botín de guerra? Necesitamos una intervención inmediata, señor presidente. Hoy nosotros nos la jugamos como Guardia Cimarrona, ¿sí? Hoy nosotros nos la jugamos como defensa de la vida, pero esto no puede ser posible, señor presidente, cuando hoy la guerra la vivimos a diario en nuestros territorios, señor presidente. Seguimos creyendo que para el Cauca y para el suroccidente y para Colombia es necesario que se siga explorando y se siga en unas afirmaciones claras sobre la solución política y dialogada a este conflicto armado que nos está dejando hoy muchos muertos. El primer comandante del ELN, Antonio García, aseguró que no hay divisiones en la comandancia de esa guerrilla. Aseguró también que los diálogos con el Frente Comuneros del Sur son un acto de guerra y señaló que no ha lanzado ninguna acusación contra el presidente Gustavo Petro. Su pronunciamiento fue hecho al responder una entrevista con Noticentro 1 CMI. A construir un futuro de... García asegura que no hay divisiones en la comandancia del ELN, tal como acusó el consejero comisionado de paz, Oti Patiño. Ningún integrante de la Dirección Nacional ha manifestado discrepancias de la política nacional del ELN, ni ha desconocido al Comando Central. La Dirección Nacional se ha pronunciado con claridad. Hay unidad política en el ELN y por tanto en su comandancia nacional, ahora y para el futuro. Así se refiere a los diálogos con el Frente Comuneros del Sur de Nariño. Es un acto de guerra organizado por la inteligencia militar. Tenemos la documentación suficiente y no tenemos duda de lo acontecido y de hechos que sucedieron en años anteriores. Y sobre la posible expulsión de este frente del ELN responde: no se puede expulsar a quien o a quienes estaban haciendo parte de estos planes de la inteligencia militar del Estado, pues hacen parte de las filas enemigas. Habría que preguntar a los especialistas militares para calificar este fenómeno, que va más allá de una simple infiltración, sino que es algo más grave, casi único en el mundo, que en medio de una negociación, el propio enemigo se disfrace y engaña a la comunidad internacional. No sé cómo los países garantes estarán tragándose ese sapo. Y aclara el alcance de sus trinos en los que mencionó al presidente Petro.
no he realizado ninguna acusación. Solo he contado lo que el M-19 hacía cuando estaba alzado en armas y también en momentos que realizaba negociaciones con los gobiernos de entonces. Es como si ahora no se pudiese hablar de lo que acontece en otro momento de la historia. La existencia es una sola. Debe haber coherencia, tanto para uno como para los demás. Estaba hablando de lo que hacen las guerrillas cuando están activas. No puedo decir ahora soy otro y mi pasado ya no hace parte de mí. El ser humano no puede quitarse la piel tan fácilmente, menos el corazón. Finalmente dice que el comisionado de paz, Oti Patiño, debería pensar con sentido de nación. El Gobierno Nacional designó temporalmente a un general activo como comandante encargado del Ejército. El general en retiro, Luis Emilio Cardoso, quien fue designado hace pocos días, aún no podrá tomar posesión del cargo. A través de esta resolución, la número 1930 del 23 de mayo del 2024, el Ministerio de Defensa anunció la designación del mayor general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal como comandante encargado del Ejército Nacional. De conformidad con la exposición de motivos del 22 de mayo de 2024, suscrita por el comandante general de las Fuerzas Militares y la certificación de la misma fecha del director del personal del Comando General de las Fuerzas Militares. Sepúlveda se desempeñaba como segundo comandante del Ejército y queda a cargo hasta la posesión del recién nombrado comandante, el general Luis Emilio Cardoso, quien llega en reemplazo del general Luis Mauricio Ospina. El oficial general relacionado en el presente acto administrativo cumple con los requisitos y competencias establecidas para el cargo. En la resolución se deja claridad que el encargo en la comandancia del Ejército se da por vacaciones del titular señor general Ospina Gutiérrez Luis Mauricio, lo que deja ver que el general Ospina sigue activo en la institución. Un informe del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que las tasas de inseguridad alimentaria se redujeron en más de la mitad de las regiones del país. El estudio presentó un panorama sobre el hambre en Colombia y el impacto de los programas de impulso a la agroindustria para reducir las tasas. Durante la presentación del informe Inseguridad Alimentaria, incluido en la encuesta de calidad de vida 2023, el DANE reveló que esta tasa de inseguridad alimentaria, es decir, de las dificultades para acceder a comida suficiente y de calidad, disminuyó en más de la mitad de los departamentos del país. Una disminución que es muy importante. Estamos viendo esta disminución a través de muchos niveles. Una de ellas es la departamental, pero la vemos también en otras desagregaciones que hacemos. Cuando revisamos lo que pasa solamente en los territorios urbanos, hubo una disminución, solo en los rurales hubo una disminución también. Las regiones donde más se redujo la inseguridad alimentaria en el año 2023 son el Chocó, Caquetá, Atlántico, La Guajira, Cesar, Córdoba, Arauca, Nariño, Putumayo y Magdalena. 17 departamentos en el país, esto incluye más de la mitad de los departamentos, una reducción en la inseguridad alimentaria. Pero la vemos también en otras desagregaciones que hacemos. Cuando revisamos lo que pasa solamente en los territorios urbanos, hubo una disminución, solo en los rurales hubo una disminución también. Tras conocerse los resultados del informe, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dijo que la disminución de la inseguridad alimentaria es parte de la transformación del sector, enfocada a garantizar el derecho a la alimentación con programas como Hambre Cero. Se calcula que más de 14 millones de personas en Colombia tienen problemas de seguridad alimentaria. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, afirmó hoy que en Colombia es necesario dar cumplimiento al primer punto del Acuerdo de Paz sobre reforma agraria para erradicar el hambre y las desigualdades entre el campo y la ciudad. El representante en Colombia de la FAO, Agustín Zimmerman, explicó por qué para ese organismo internacional es fundamental la implementación de la reforma agraria en el combate contra el hambre y la pobreza. Es fundamental partir de allí para mejorar índices de inseguridad alimentaria. En la reforma rural, uno de los objetivos que vemos es precisamente el acceso primero a los derechos de tierra y a partir de allí organizar el sistema agroalimentario. Y así evalúa la FAO la política rural del gobierno. Hay una clara señal de un compromiso, al igual que incluir en el Plan Nacional de Desarrollo lo que es el derecho humano a la alimentación. Entonces vemos una clara señal de compromiso de avanzar en el abordaje de la problemática del hambre y del desarrollo rural en Colombia. Para la FAO, la alta inflación ha dificultado el acceso a la alimentación.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas denunció que en Colombia, en pleno siglo XXI, sigue existiendo la esclavitud de personas y que muchas mujeres afrodescendientes son marcadas con hierros. Los expertos indicaron que en el país existe un genocidio estadístico contra la población afro, lo que ha llevado a que sean borrados del censo entre 300.000 y 500.000 personas de esa comunidad. Tras visitar varias zonas del país, este grupo de expertos de las Naciones Unidas dijo que Colombia vive un racismo institucional y sistémico y denunciaron un genocidio estadístico contra las personas afrodescendientes. Hay una disminución muy significativa de los nombres de una cantidad de 500.000 a 300.000 menos, entonces muchos negros no están siendo contados. También denunciaron la situación de esclavitud que viven mujeres negras en el sur del país. Según los expertos de la ONU, es hora de que Colombia tenga un plan antirracismo que garantice a los afrodescendientes del país el ejercicio pleno y libre de sus derechos. La Fiscalía citó a Olmedo López y a Sneider Pinilla, respectivamente exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para que declaren sobre la corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira. Para el martes de la próxima semana es la citación en la Fiscalía al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y al subdirector Sneider Pinilla por el escándalo de corrupción en la entidad. Los exfuncionarios se reunirán con una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia para definir el principio de oportunidad que están buscando, beneficios jurídicos a cambio de información para esclarecer los hechos de corrupción. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, también citó para la próxima semana a declarar como testigo a Olmedo López en el proceso que se sigue al presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadid Mansur. Por este caso, Sneider Pinilla ha dicho que supuestamente lo quieren silenciar con una captura, pero la Fiscalía advirtió que no existen órdenes de captura en su contra. Expertos advierten sobre un posible recrudecimiento de la violencia en Barranquilla tras el atentado contra el hijo de alias La Gata en una clínica de esa ciudad. Que un comando armado haya ingresado a una clínica en el norte de Barranquilla evidencia que se requiere un fortalecimiento de la inteligencia de la policía para prevenir acciones criminales, como el asalto para atentar contra Jorge Luis Alfonso López, consideran expertos en seguridad. Los analistas señalan que esa incursión no hay que verla como un hecho aislado, sino dentro de un contexto en el cual ha venido un aumento en esta capital, una guerra entre bandas criminales. En Barranquilla hay una competencia criminal entre distintas estructuras del crimen organizado por el control del territorio y de las rentas, tanto legales como ilegales, que se desarrollan en la ciudad. El hecho coincidió con la denuncia del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, que alertó sobre el retiro del grupo élite del Ejército de Barranquilla. Es muy preocupante que 70 funcionarios del Gaula élite militar, quienes están altamente adiestrados, capacitados para todo el tema del desarrollo de operaciones ofensivas contra la extorsión y antisecuestro, se vaya de nuestra región. De mayo de 2022 a la fecha son 16 las masacres registradas en Barranquilla y el área metropolitana, con saldo de 55 personas muertas. Todas ellas se atribuyen a enfrentamientos entre bandas criminales. Los damnificados de La Mojana claman por ayudas tras las inundaciones del río Cauca ocasionadas por el boquete que se abrió en el sector de Caregato. Aseguran que aún no ha llegado el apoyo del gobierno. La situación en la región de La Mojana, debido al desbordamiento del río Cauca, especialmente en el punto conocido como Caregato, es preocupante. Las comunidades afectadas han reportado falta de atención adecuada por parte del gobierno, lo que ha aumentado las dificultades que enfrentan los damnificados. Exigimos, doctor Gustavo Petro, atención especial a la región de La Mojana, ya que el doctor Carlos Carrillo no se ha dignado a atender a nuestra región. Este tipo de desastres naturales a menudo requiere una respuesta rápida y eficiente para minimizar el impacto en la población. La falta de ayuda para agricultores, ganaderos y población damnificada se hace necesaria para mitigar los efectos del desastre. Es esencial que las autoridades locales, regionales y nacionales coordinen esfuerzos para brindar una oportuna asistencia a la población afectada, que ya supera las 40.000 familias.
15 años de cárcel tendrá que pagar una mujer señalada de esclavizar a otra mujer, una indígena, como empleada doméstica. Expertos advierten que esta sería la primera condena por trata de personas con fines de explotación laboral. En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de cárcel a una mujer que se habría aprovechado de una joven indígena para que sirviera como empleada doméstica con jornadas ilegales de trabajo y sin sueldo, bajo la excusa de que su pago era la comida y la estadía. Piensan que con darles alimento, que con darles techo, que con darles una cama, con eso ya les están pagando. Pues sepan que no. La Corte dice que este caso se trata de un delito de trata de personas y hasta hace una reflexión asimilando el caso a la esclavitud en pleno siglo XXI. Son formas modernas de explotación, son formas modernas de esclavitud. Respetar las leyes laborales, darles las jornadas de descanso, darles todos los derechos, la oportunidad de salir a la calle. La condena de 15 años de cárcel fue proferida en última instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema. Son alarmantes los niveles de hacinamiento de los detenidos en las estaciones de policía de Cali. En alerta se encuentra Santiago de Cali, luego de que en las últimas horas se diera a conocer que el hacinamiento en la ciudad es del 700%. La capital del Valle cuenta con 26 estaciones de policía, con capacidad para 309 personas privadas de la libertad. Sin embargo, actualmente alberga a 2.427 detenidos, superando 7 veces su capacidad. Esto es alarmante. Esto es violatorio de los derechos humanos, sobre todo cuando ese hacinamiento supera el 700%. A partir de allí, los problemas de salubridad, los problemas de salud mental, un problema de tolerancia, una situación que se vuelve muy compleja. Por eso un llamado a las autoridades para que entren a tomar correctivos. La denuncia por el hacinamiento en la capital del Valle del Cauca fue puesta en conocimiento por el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, durante su participación en la 12ª Asamblea Nacional de Personerías que se lleva a cabo en Montería, Córdoba. Una edificación construida para ser solución de vivienda para 400 familias en Yopal tendrá que ser demolida por fallas en su estructura. Estas son las Torres del Silencio, que fueron adjudicadas para 400 familias en el año 2011 y que luego de 13 años de promesas por parte de otras administraciones, lo único que saben sus habitantes es que tienen que ser demolidas, según las palabras del director de la Unidad de Riesgo Nacional, por el peligro que esto representa para sus residentes. La gente ha sido muy clara en sus manifestaciones con respecto a estos resultados que dieron y pues en la situación que se encuentra el proyecto, y es de que tienen más miedo a irse y quedarse sin la vivienda que esto se les caiga encima. Siguen viviendo en unas condiciones absolutamente inaceptables. Me encuentro también con un proyecto del señor gobernador y del señor alcalde de Yopal para reconstruir esas viviendas. Esos edificios hay que demolerlos y la situación social ahí en este momento es muy pero muy crítica. Varios de sus habitantes continúan con la ilusión de que algún día les entreguen una vivienda digna. La solución es para que de verdad pues nos arreglen los apartamentos y no tengamos que de pronto evacuar. Que acá solamente son promesas y promesas. ¿Cómo se llama? De mandato en mandato y nunca han hecho nada. Todo el mundo está con la zozobra toda hora, que qué hacemos, que de pronto las torres se nos caigan, que hay tanta problemática. Estas familias de Torres del Silencio ya no quieren más promesas, más propuestas o estudios. Lo único que quieren es tener una vivienda digna. ASCUN, el gremio que congrega a 95 universidades del país, formuló reparos a la reforma de la educación que el gobierno tramita en el Congreso de la República. Las universidades advierten vacíos en la iniciativa que podrían poner en riesgo la sostenibilidad del sistema educativo. En momentos en que el Congreso de la República discute la reforma a la educación, la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, a través de este comunicado, advierte que los vacíos del proyecto de ley estatutaria ponen en riesgo el futuro de la educación en Colombia. La ley estatutaria expone muchísimos riesgos, principalmente sobre la financiación. Cuando se habla de un carácter progresivo y la forma de financiar ese derecho a la educación y la gratuidad para todos y el acceso a todos, no se está pensando en la calidad, no se está pensando en el fomento. ¿Qué les piden las universidades al Congreso, que es quien tiene la decisión final en la reforma a la educación?
una reforma educativa es una responsabilidad mayor. Lo que nosotros pedimos es que efectivamente se reconozca como tal el ejercicio de plantear una reforma con todos los estudios técnicos, jurídicos, financieros, las implicaciones sociales. La Procuraduría General archivó la mayoría de pruebas contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política. La Procuraduría terminó la etapa de pruebas en el proceso disciplinario al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política. Su abogado Alfonso Carvajal dijo que del cúmulo de pruebas contra su cliente, la Procuraduría archivó la mayoría y dejó solo 3. El proceso tiene más de aproximadamente unas 5.000 páginas de todas las pruebas que practicaron y concluyó en que se ordenó el archivo de toda esa parte porque no encontraron absolutamente nada en contra del alcalde Quintero. Entre las pruebas que quedaron contra Daniel Quintero está la del video de El Cambio en Primera. La próxima audiencia será el 12 de junio en la Procuraduría. La Comisión de Plan del Consejo de Bogotá aprobó la extensión de la primera línea del metro de la calle 72 a la calle 100. Esto en medio de la discusión del proyecto de plan de desarrollo. El artículo, impulsado por la bancada de gobierno, finalmente fue aprobado por la Comisión de Plan y quedará en el documento que pasará a discusión en plenaria. La primera línea hasta la calle 72 se debe entregar comercialmente en el 2028, pruebas en el 2027, vamos en un 34% de avance. Esto es un proyecto adicional a esa primera línea, una extensión que debería entrar entre 2 y 5 años después. ¿Por qué entre 2 y 5? Porque depende del mecanismo de contratación que se utilice. Desde la administración distrital aseguran que ya se tienen los estudios necesarios para agregar 3 estaciones más a la primera línea del metro de Bogotá. Es aprobar un artículo que le permite a la empresa Metro y a la administración iniciar actividades para la contratación en este cuatrenio de esos 3.25 kilómetros, buscando o apoyándose en una financiación a través de captura de valor, a través de desarrollo urbanístico que se dé en las estaciones de la primera línea. Una vez la plenaria apruebe el articulado que presentará la Comisión de Plan, la tarea de la administración distrital será analizar la forma en la que conseguirá los más de 3 billones que cuesta la ampliación del metro hasta la calle 100. Mientras tanto, comerciantes del suroccidente de Bogotá protestaron por las obras del metro que según ellos no muestran ningún avance. Durante la tarde de este viernes, decenas de comerciantes de la localidad de Kennedy cerraron por completo el paso en ambas calzadas de la avenida Villavicencio. Sabemos que las obras son embellecimiento de Bogotá, que no debemos interrumpirlas, pero es que no vemos agilidad en las obras. Llevamos más de 3 meses en esta obra y trabajan por días. La polisombra de las obras sobre la avenida no permite el ingreso normal de sus clientes, lo que ha disminuido considerablemente sus ventas. Llevamos 2 meses con la obra parada, ventas abajo del 70%, no hay solución. Ya en este momento están diciendo que hay amenaza de que venga el SMAT a levantar la protesta pacífica que hay en este momento. Desde la empresa Metro de Bogotá aseguran que ese tramo de la obra, donde quedará la estación número 3, avanza de acuerdo al cronograma. Las autoridades investigan un asesinato múltiple perpetrado en una vivienda del occidente de Bogotá, donde presuntamente un sujeto acabó con la vida de sus familiares y una mascota. Una tragedia en la localidad de Puente Aranda, donde presuntamente un sujeto habría asesinado a su esposa, a su hijo de 14 años, a su hija de 16 y luego se quitó la vida. La Policía Nacional lamenta la muerte de estas 4 personas, integrantes de una misma familia aquí en el barrio Villarrosario, la localidad de Puente Aranda. El señor de 51 años, la señora de 48, los menores de 16 y 14 años. En el lugar se encontró un arma blanca y unas tijeras. Sin embargo, ni los niños ni la esposa tenían signos de tortura, por lo que presuntamente, dicen las autoridades, habrían sido envenenados. Que se encuentran en las escenas del hecho como tal, los jóvenes en su habitación, arropados, no tienen ninguna herida abierta por el momento, en lo que está haciendo el experticio cadáver, y la señora igualmente. El señor sí tiene una herida abierta a la altura del cuello, una herida con arma blanca, de la cual se encuentra y al lado de él es arma. También habría asesinado a una mascota, un gatico que hacía parte de la familia.
La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel finalizar de inmediato la ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. De otra parte, el republicano Donald Trump se presentó en el Bronx para atraer votantes afros e hispanos. Y el presidente ruso Vladimir Putin solicitó reanudar negociaciones de paz con Ucrania. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó a Israel que detenga las operaciones militares en Rafah, un fallo histórico que probablemente aumentará la creciente presión internacional después de 7 meses de guerra en Gaza. El republicano y precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentó en el Bronx, barrio en su mayoría demócrata, para atraer votantes afro e hispanos, a quienes les prometió devolver la seguridad, la prosperidad de la ciudad y reducir los impuestos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, solicitó reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, aunque advirtió que estas deben tener como objetivo final la firma de documentos jurídicamente vinculantes, aunque el mandatario expresó sus dudas sobre la legitimidad de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuyo mandato expiró el pasado 20 de mayo. Jairo Villabona será el nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Reemplaza a Luis Carlos Reyes. Después de la salida de Germán Umaña del Ministerio de Comercio para asumir un cargo en el Fondo Monetario Internacional, se habla de la llegada de Luis Carlos Reyes, quien dejaría la dirección de la DIAN para irse a dicha cartera. Para sucederlo, se habla de la llegada de Jairo Orlando Villabona Roballo, hoja de vida que ya está colgada en la página de la Presidencia de la República. De esta manera, Villabona asumiría como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Según su perfil en redes sociales, Villabona es contador público de la Universidad Nacional y tiene una especialización en finanzas y otra en tributación. También cuenta con una maestría en administración. Bueno, pues justamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, dijo que renunció a su carga luego de 22 meses de gestión. El saliente funcionario argumentó motivos personales para tomar esta decisión y dijo que no aceptó la oferta del presidente Gustavo Petro para que fuera el representante de Colombia en el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Comercio, Germán Umaña, le confirmó a CMI que, faltando escasos 2 meses para completar los 2 primeros años de gobierno, acordó con el presidente Gustavo Petro su retiro del gabinete. Uno cumple un periplo. Yo tuve el privilegio de tener la primera entrevista con Yamit cuando me nombraron ministro. Esta es la última, y pues desde otros ámbitos, para poder uno reciclarse de una forma inteligente, seguiré continuando en mi trabajo por cumplir y por desarrollar un programa de gobierno que todos construimos y que con el liderazgo del presidente Petro esperamos avanzar muchísimo al cabo de estos 4 años. El saliente funcionario dijo que el presidente Petro le ofreció un cargo como representante de Colombia en el Fondo Monetario Internacional, pero que tuvo que declinar por razones familiares. En una carta abierta, la Asociación de Fondos de Pensiones le respondió al ministro de Hacienda las críticas por los cobros que hacen a sus afiliados por la administración del ahorro pensional. El gremio pide claridad sobre varios aspectos de la reforma pensional. Solo por stock recibirían 2.8, más lo que recibirían por flujo, más lo que le van a seguir cobrando a los cesantes. Entonces, ¿cuánto quieren ganar los fondos? Estos cuestionamientos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante el debate de la reforma pensional en el Congreso, cayeron muy mal en los fondos privados de pensiones, que a través de una carta abierta le respondieron que, como en todas las entidades de servicios, ya sean financieras o de otro tipo, es permitido y lógico cobrar por cada servicio prestado. En la carta también advierte que se necesitan reglas del juego claras y justas, incluyendo la remuneración, no solo de las actuales AFP, sino de todos los actores que podrán entrar a administrar el componente de ahorro individual. Y el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, defendió la capacidad de la entidad para atender a todos los cotizantes del país una vez se apruebe la reforma pensional. El presidente de Colpensiones asegura que la entidad actualmente es la compañía más competitiva en materia de manejo de pensiones. Asegura que está lista para atender a todos los cotizantes en caso de que se apruebe la reforma pensional en plenaria de Cámara. Luego aquí se unifica el régimen
pensional en Colombia y solo Colpensiones es la que va a pagar en adelante, indiscutiblemente nosotros nos vamos a preparar primero para recibir a todos los que hoy cotizan y hacer que se mantengan las cotizaciones. Son 116 ingenieros y un nuevo sistema informático con los que asegura Duzán se le da garantías a los afiliados. Los que están afiliados y no cotizan, traerlos a Colpensiones y empezar la campaña por afiliar para que paguen siendo afiliados o para depurar para saber si tienen en el tiempo que les falta para completar. Las mujeres 57 años y los hombres 62 años. El presidente de Colpensiones dijo que su entidad tiene constante vigilancia de las Cortes y la Contraloría para evitar casos de corrupción. La Comisión de Regulación de Energía y Gas advirtió que la reducción de tarifas de energía será demorada y no tan rápida como se creía. Asumir la opción tarifaria y el aumento en el nivel de los embalses no significaría una rebaja inmediata en las tarifas de energía, aseguró hoy el director ejecutivo de la CREC. Esa es la esperanza, ¿no? De que pronto se logre una salida, pero eso se demora, hay que hacer muchos análisis, hay una cultura que la costa tiene que asumirla. Dijo que si bien es cierto que podría haber una rebaja, no sería a corto plazo. Este país lleva muchos años sin bajar tarifas, ¿no? Y por lo tanto el esfuerzo que estamos haciendo este gobierno es bajar las tarifas, esa es una apuesta, y entonces hay unas metodologías, se están haciendo análisis para que se logre una tarifa más adecuada, ¿no? En el 13º Seminario de Eficiencia Energética que se celebró en Barranquilla, el director de la CREC afirmó que una rebaja en las tarifas no depende de que los comisionados sean designados o no en propiedad. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,1% a 1.407 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 6,2% a 13.700 pesos. La acción de Portafolio SA fue la que más cayó, con una pérdida de 4,31% a 8.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,15% a 34.400 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.878 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.194 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 18 centavos. El azúcar se transó en 18,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 80 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.305 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.